¿Estás listo para vivir intensamente? Entonces, haz lo que te apasiona. Exígete más cada día. Atrévete a innovar. Emprende. Supérate. Alcanza la perfección. Porque solo el conocimiento te llevará muy lejos. Te llevará a la excelencia. Universidad Indoamérica. Vive la excelencia. Muy buenas tardes, doctora Carolina Márquez. Mi nombre es Antonio de la Cruz, el primer ponente. Mi compañera Nuria, la segunda ponente. En esta tarde vamos a hablar sobre la utilidad y las consideraciones previas al aplicar un reactivo psicológico. Para esta entrevista nos acompaña en esta tarde la doctora María Augusta López Loyola, psicóloga clínica. Buenos días, profe. También buenos días a la presente psicóloga María Augusta López, que nos va a ayudar. Vamos a proceder con las preguntas. La primera que por favor nos ayude es, ¿qué utilidad cumplen los reactivos psicológicos? Bueno, chicos, buenas tardes. Respondiendo a su pregunta, la utilidad principalmente de los reactivos psicológicos es que quiere decir que son instrumentos experimentales, que tienen una base científica y una amplia validez, lo cual tiene como finalidad la medición y evaluación de alguna característica psicológica, que en este caso sea específica del sujeto. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los objetivos que mantienen estos reactivos psicológicos? Principalmente los objetivos que cumplen los reactivos psicológicos es, por ejemplo, responder y averiguar una característica especial o exacta que en este caso se esté indagando a través de la evaluación. Con eso mismo, para ser exactos, dentro de los reactivos objetivos o también conocidos como psicométricos, deben tener validez y fiabilidad. Entonces, estas propiedades psicométricas principalmente nos permiten mirar si el test es confiable, con la fiabilidad y con la validez, medir lo que se pretende medir. Es decir, si evalúo personalidad, el test tiene que tener preguntas relacionadas a personalidad. Si evalúo depresión, todas las preguntas deben ir acorde a lo que se está evaluando. Entonces, principalmente se necesita ver que tengan esas propiedades psicométricas que son importantes. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo se aplica un reactivo psicológico en general? Es muy importante aquí nosotros, como en este caso como psicólogos, debemos ser muy exactos para dar las indicaciones, en este caso a la persona que va a ser evaluada. Entonces, se le explica el test, cómo se llena, qué espacios debe llenar, de qué manera. Muchas veces también se tiene que explicar si a veces se llena con esfero, con lápiz. Se tiene que ser muy claro, pero siempre van a haber las preguntas que nos hacen los pacientes, por ejemplo, y esto a veces no entienden preguntas, entonces nosotros debemos utilizar un lenguaje más coloquial y explicarles en términos más fáciles. Como siguiente pregunta tenemos, para usted como psicóloga, la aplicación de estos reactivos en pacientes, ¿qué tan eficaces son? Principalmente las pruebas psicométricas nos pueden ayudar a determinar la mejor manera, por ejemplo, de las habilidades, de alguna situación específica del paciente, aptitudes también, para con ello realizar una evaluación exacta, una evaluación que vaya acorde a las necesidades del paciente. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros como psicólogos tengamos la dominancia de tanto de los reactivos proyectivos, de los reactivos psicométricos, que conozcamos, por ejemplo, cómo se aplica, cómo se califica. Entonces es muy importante porque acorde al paciente, al motivo de consulta del paciente. Hay muchos pacientes que vienen con motivo de consulta, por ejemplo, de que les tengamos que realizar una evaluación emocional. Entonces, saber qué test van acorde a esa evaluación emocional. Por otro lado, también podemos tener pacientes que necesiten una evaluación de inteligencia. Entonces, saber qué test debemos utilizar. Entonces, en este caso, el más utilizado es el Wechsler,
pero también tiene que contrastarse con otros. Entonces debemos conocer exactamente qué es lo que va acorde a nuestro paciente, a la necesidad de él, y esa necesidad se observa en el motivo de consulta. Ok. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué tan útil ha sido estos reactivos psicológicos en su carrera profesional? Ya. Principalmente es importante realizar una buena evaluación psicológica, ya que esto nos permite también, por ejemplo, tener y abordar un diagnóstico certero. Posteriormente, a este diagnóstico certero se realiza un plan de intervención que vaya acorde a las necesidades que tiene el paciente. Entonces, por eso, para nosotros llegar a este diagnóstico certero, es importante realizar un diagnóstico diferencial. Entonces, este diagnóstico diferencial nos permite, de cierta manera, descartar patologías que tenga el paciente. ¿Y cómo hacemos todo esto? Que acorde a los resultados de los test. Entonces, los test nos brindan resultados. Según eso, nosotros ya vamos a tener un oriente de qué puede tener el paciente y listo, podemos generar el diagnóstico. No siempre los pacientes van a tener un trastorno, pero cuando no existe un trastorno se explica qué es lo que tiene el paciente, porque no siempre van a tener un trastorno, una categoría, una categorización del DSM-5, no siempre. Y a veces se ve el error en consulta, se ve muchas veces que los padres esperan que los estudiantes, los niños, tengan por ejemplo, un diagnóstico que diga trastorno tal. Y no, muchas veces se puede describir porque por A o B situaciones no cumplen con todos los criterios diagnósticos. Es una situación que se ha presentado en el momento por cierta característica. Pueden haber factores desencadenantes, factores mantenedores que originaron dicho problema que esté teniendo el sujeto. Entonces, por eso es necesario ser claros y específicos al momento de establecer un diagnóstico, pero para eso se necesita aplicar correctamente los test. Ya. Listo. En base a su experiencia, ¿cuáles serían las desventajas al momento de aplicar estos reactivos? Ya, principalmente las desventajas sería que los pacientes no hayan entendido la consigna que se les da y también que los pacientes llenen las respuestas por llenar y empiecen a dar respuestas que, bueno, esto ha de estar bien, esto está bien, no llenan como deberían llenar, sino como ellos quieren que nosotros les veamos. Y ese fenómeno se conoce como fenómeno de la deseabilidad social, que es la tendencia que tienen los evaluados a dar respuestas socialmente aceptables. Es decir, voy a dar una respuesta para que el lector, en este caso el psicólogo, mire que yo estoy bien, pero internamente no estoy contestando con honestidad. Entonces yo creería que esas son las principales desventajas. Ya. De manera de su opinión personal, ¿cuáles son los test psicológicos más utilizados en la carrera? Bueno, hay test tanto proyectivos como psicométricos. Entre los proyectivos más utilizados están el HTP, también está el Corman, el de la figura humana, el de la persona bajo la lluvia, el TAD, el TRO, el CAT-A, el CAT-H, las fábulas de Dus, esos como principales proyectivos. Y por otro lado, como psicométricos, está la ansiedad de Beck, la ansiedad de Hamilton, la depresión de Beck. De igual manera, para medir personalidad están los 5 grandes factores de la personalidad, el 16PF, el MMPI, también tenemos el CEAPSI. Entonces, hay un sinnúmero de test que son sumamente importantes tanto para evaluar la parte proyectiva, en el que el sujeto manifiesta todo el inconsciente, lo cual no se puede manipular, y también la parte psicométrica, cuando se necesita, por ejemplo, evaluar una cierta característica en específico. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, también la personalidad. Principalmente eso, pero tenemos un abanico de muchos test que tienen que ser analizados para que de cierta manera después de ustedes en consulta, o cuando ya se tiene el trabajo directo con los pacientes, se tenga esa dominancia y se sepa qué test se tienen que aplicar y cuáles tienen que ir acorde a la situación del paciente. Ya. ¿A qué tipo de pacientes se aplica estos reactivos psicológicos? Bueno, principalmente, justo lo que les dije en la anterior respuesta, aplicamos los reactivos mirando la situación del motivo de consulta. Entonces, el motivo de consulta ya nos va a dar un horizonte, un oriente
de qué puede tener el paciente. Entonces nosotros ya más o menos nos vamos a generando hipótesis, pero esas hipótesis se sujetan a comprobación. Y obviamente necesitamos observación clínica, el relato del paciente, llenar la historia clínica, realizar el examen de funciones. Posteriormente eso nos da un oriente, por ejemplo, la persona está teniendo problemas de relación entre padres e hijos, problemas emocionales, situaciones de ansiedad, situaciones de estrés. Entonces eso ya les orienta a ustedes a qué reactivos aplicar y obviamente pueden aplicar reactivos psicométricos y proyectivos que vayan, como les dije, en función al motivo de consulta del paciente. Ok, profe. Bueno, con todo, muchísimas gracias, agradeciéndole a la doctora María Augusta López Loyola y deseándole éxitos en sus bendiciones y su vida. ¿Ya? Muchas Muy gracias, chicos. Gracias. gracias.